Buenas tardes. Señora Cancela, por supuesto vamos a votar a favor de esta iniciativa y es más, hago una pequeña reflexión. No sé si 7, pero parece que van a ser necesarias 700 leyes y 700 debates hasta alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres en el trabajo, porque es evidente que no sirven el trabajo que aquí realizamos. Si bien, señora Cancela, le queremos hacer algunas precisiones. Esta norma bebe de las fuentes, como señala su propia exposición de motivos, de las fuentes de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres del año 2007. Y dice la propia exposición de motivos, que sustenta la ley que ha defendido, que ha tenido, cuando menos, resultados discretos, por no señalar, ¿no?, que son insignificantes. Digo que ustedes dicen esto en sentido literal, ¿no? Nosotras creemos que justamente beber de las fuentes de la Ley de Igualdad es un problema. Y digo por qué. Es un problema porque realmente casi toda la norma que ustedes exponen hoy aquí lo que hace es abundar en lo que son las materias de declaración de intenciones de una ley que teníamos. Y voy a intentar poner ejemplos de lo que estamos diciendo en esta ocasión. ¿Qué quiero decir? Pues que lo que necesitamos quizás en nuestro país en este momento son leyes ejecutivas. Es decir, que garanticen con efectividad el cumplimiento y el respeto de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Y esto es justamente lo que le falta a esta norma. Pongamos ejemplos. Por ejemplo, hay falta de coordinación en un texto que de per se es prolijo. Por poner un ejemplo, el texto abunda en la tutela judicial en materia de discriminación, pero se olvida que hay que reformular la Ley de Jurisdicción Social y la Ley de Jurisdicción Contenciosa para garantizar que esa tutela judicial en materia de discriminación podemos hacerla efectiva. Claro, este déficit hace que el derecho, en principio tal cual, pues quede exactamente en nada, en una mera declaración de intenciones que ya teníamos en la Ley de Igualdad. 2. Llama la atención que esta norma obvie todo lo que tiene que ver con la igualdad en materia de seguridad social y muy particularmente en materia de pensiones. Sabe usted, no voy a dar datos para no ser cansina, pero tenemos una brecha en materia de pensiones cercana al 39%. Es curioso que siendo una ley que trata muchísimas materias con carácter transversal, olvida o deja fuera justamente la seguridad social y el subsistema público de pensiones. Creemos que es un déficit. También, obviamente, nosotras, como saben, nuestra propuesta hemos formulado la necesidad de avanzar en las fórmulas paritarias en organismos que son imprescindibles para cambiar la vida de las mujeres en el trabajo y, sobre todo, que son los organismos, los agentes que negocian los convenios. A nosotras nos hubiera gustado que el artículo 69 del Estatuto de los Trabajadores, como decimos en nuestra propuesta, es decir, en los procesos electorales de los sindicatos y de todas sus unidades de representación, necesariamente tenga que ir la paridad en los mismos. Si no es así, no conseguimos mucho. Es cierto que ustedes lo incorporan en la comisión negociadora y en la unidad de negociación, pero no así en lo que tiene que ver con los procesos electorales stricto sensu en la actualidad. Por tanto, también digamos que es un déficit. Y no compartimos en absoluto, señora Cancela, que en los consejos de administración las mujeres con carácter paritario no podamos llegar a los mismos hasta el año 2023. 5 años más. Han pasado 11 años de la Ley de Igualdad y ahora 5 años más. Es que va a cumplir la mayoría de edad mi hija Carmela y vamos a seguir sin estar sentadas en los consejos de administración las mujeres de este país. Por tanto, lamentablemente no lo compartimos. Más cuestiones. Ustedes hablan de manera declarativa del refuerzo de la negociación colectiva, pero es cierto que dicen esto, ya lo decía la Ley de Igualdad, pero no nos dicen cuáles son los contenidos a los que están obligados a negociar los agentes sociales. Con claridad, nosotras somos muy claras. Tienen que negociar con claridad todas y cada una de las materias retributivas y además justificarnos cuáles son las razones que señalan que exista un complemento en detrimento de otro. Y además tienen que motivar cuando no lo hagan así. Esta declaración de intenciones ya estaba en la Ley de Igualdad, es decir, no sirve para efectivizar lo que hoy necesitamos. Igualmente también propugnan la modificación del artículo 34, apartado 8 del Estatuto de los Trabajadores, que, como saben ustedes, habla de la jornada y en particular de la adaptación de la jornada para la conciliación
laboral. Y acontece lo mismo que al principio, que se olvidan ustedes de modificar el procedimiento especial que regula esta materia, es decir, el que hace efectivo estos derechos en el artículo 139 de la Ley de Jurisdicción Social. Por tanto, volvemos a quedarnos tal y como estábamos. ¿Qué le voy a decir en relación con los contenidos de los planes de igualdad? Con todo el cariño, señora Cancela, me lo estudié con cariño esta norma y, sinceramente, no dice nada más que lo que nos decía la Ley de Igualdad en sus artículos 45 y 46. Es más, es que yo pensé que iban ustedes a aprovechar para que los planes de igualdad en aquellas empresas que son de carácter absolutamente voluntario, pues pudiéramos mejorarlos, y se han quedado cortas y nos dicen exactamente lo que decía antes. Es decir, que seguimos tal y como estábamos. Es una ley confusa, se ha citado. El hecho de que ustedes pongan en un carril paralelo una parte de infracciones y sanciones sin incardinarla en la LISOS, a mí me gustaría que me expliquen cómo va a ser esto, porque es evidente que, cuando menos en términos técnicos, jurídicos, causa más que confusión. Un elemento que sí que me preocupa: ustedes incorporan la sanción a la nulidad en el despido en caso de maternidad. Esto no es nada nuevo, señora Cancela. Esto ya está. Nos hubiera gustado, como está reclamando, desde luego, sentencias que usted supongo que conoce, el caso Porras Guisando, que ya sabe lo que nos dice al Reino de España respecto a esta cuestión, en el que volvemos a ser condenados. Obviamente que esto ya lo tenemos. Lo que hay que es actuar en la parte de prevención del despido en caso de maternidad, y con esa doble faciana de tener claramente el ámbito reparador. Realmente, tal y como está en la norma, es lo que ya tenemos hoy en nuestro Estatuto de los Trabajadores. También hablan ustedes del derecho a la lactancia. Es cierto que ustedes le cambian el nombre, pero viene a ser lo mismo. No avanzan hacia fórmulas corresponsables, tal y como acabamos de acordar, por ejemplo, en el acuerdo presupuestario para los permisos intransferibles entre hombres y mujeres. Más cuestiones. Desde luego, claro que nosotras lo que pensábamos es que era una ley, toda vez que es prolija, que instauraba un verdadero sistema institucional de lucha contra la discriminación en el empleo, en la ocupación y en el empleo. No es así. Se limitan ustedes a configurar una oficina de lucha contra la discriminación en el empleo, pero desde luego sé que conocen nuestra norma. Lo que optábamos era justamente, para hacerlo transversal, en la necesidad de crear una comisión interministerial que desde luego implique transversalmente a todos y cada uno de los ministerios. 2, obviamente, una dirección general. Y 3, nuestra propuesta es conocida. Queremos que en cada una de las direcciones provinciales de trabajo, de la Inspección de Trabajo, obviamente exista estas oficinas. Y, finalmente, no han aprovechado la ocasión para remodelar lo que son, el propio Instituto de la Mujer, que debe tener mayor participación en estos procesos, con capacidad de legitimación en los mismos, o incluso, como estamos pidiendo ya desde el movimiento feminista, que las propias asociaciones de mujeres de carácter estatal puedan ser parte legitimada más allá de los agentes sociales. Con todo y con eso, es una ley que es buena para este país. La vamos a mejorar en el trámite de ponencia, y, a diferencia de lo que hacía el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza, en el que nos decía que no nos metiéramos en eso, nosotras sí que nos metemos en esto y trabajaremos con absoluto cariño y rigor esta iniciativa. Así que adelante, y todas a preparar la huelga del 8 de marzo, que este año sí que creemos que tiene que ser histórica, y en ellas tenemos que estar esas mujeres que accedemos al mundo del trabajo, pero también esos millones de mujeres que efectivamente son invisibles y son las que nos dan la vida.